Solo hay una diapositiva, bueno, mejor dicho, no hay ninguna diapositiva en la presentación, es simplemente una herramienta, esto es un mapa mental o un mapa conceptual, que son herramientas que se utilizan pues en los másters y en los cursos de temas de empresas y demás, básicamente a la hora de tomar una decisión, que es lo que hacemos a diario en el diagnóstico de los distintos procesos o de las distintas lesiones que vemos. Entonces, bueno, luego ya me diréis si realmente esta herramienta nos sirve, porque realmente la toma de decisión y la forma de desarrollarlo es muy parecido a la toma de decisión en una empresa o a la toma de decisión en un negocio o a la toma de decisión en una consulta médica, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente lo que hacemos es definir el problema. Y básicamente en el problema, vamos a quitar algunas cosas, la ventaja de estos árboles de decisión o estos mapas mentales es que vas creando y las distintas ideas se van encauzando o colgando unas de otras. Estas técnicas están basadas en una cosa descrita ya hace años por un autor americano que se llamaba sugestopedia. Es decir, toda idea sugiere a su vez otras ideas y a la vez cualquier idea viene sugerida desde una idea mayor. Entonces el tema, mejor dicho, es que se pueden ir colgando unas cosas de otras y al final es una forma muy rápida y muy fácil de desarrollar cualquier tema. Incluso a la hora de hacer una presentación, os podéis hacer un esquema de esto, aunque después, evidentemente, se pase a la presentación con las diapositivas, etcétera, pero haces un guión bastante adecuado y no te dejas ninguno de los temas, o en todo caso, también te sirve para hacerlo de manera ordenada. Entonces, empezaríamos por el motivo de la consulta. Como sabéis, estamos hablando de lesiones de rodilla, lesiones ligamentosas de rodilla, pero muchas de estas cosas va a valer como esquema general para la mayor parte de las cosas que estudiamos. Entonces, definir el problema inicialmente. El motivo de la consulta, a veces lo he quitado un poco de la anamnesis, porque a veces en la anamnesis nos ceñimos el paciente nos cuenta, vengo a operarme de la rodilla o porque he tenido esto y damos por hecho que ese es el mayor de los problemas, pero no nos fijamos en el motivo de la consulta. El motivo de la consulta muchas veces, o en general, en este tipo de pacientes va a ser el dolor, la inestabilidad o algún grado de impotencia funcional, que en última instancia también es un cierto grado de dolor e inestabilidad. Entonces, esa es la razón última por la que el paciente viene a la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, esa razón última o ese motivo realmente es lo que tenemos que preguntar, y a veces es tan sencillo como decir, bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cuál es el motivo de la consulta? Porque a veces esa pregunta sencilla le sirve bastante al paciente para centrar lo que quiere en vez de presentarnos las pruebas o presentarnos el diagnóstico o el informe que pueda tener previo. A pesar de eso, evidentemente, hay que completar la anamnesis con todo lo que sabéis, con todo lo que se aprende habitualmente, pero en el caso concreto de las lesiones ligamentosas de rodilla nos interesa mucho, porque va a decidir, primero nos va a ayudar para el diagnóstico y segundo va a servir para decidir el tratamiento, nos interesa mucho el mecanismo de la lesión. No es lo mismo el mecanismo de una lesión por torsión con pierna fija en el suelo, como la que se produjo hace poco con el jugador del Barcelona, en el que se produjo una lesión y una rotura del ligamento cruzado anterior, que la que se puede producir a un jugador de rugby, en el que le hacen una entrada estando de pie, le dan un golpe directo en la tibia y le provocan una lesión por traslación hacia posterior, una lesión del ligamento cruzado posterior. ¿De acuerdo? Son cosas distintas, mecanismos distintos, aunque sí, ¿fue jugando al rugby? Sí, pero ¿cómo fue? ¿Fue jugando al fútbol? Sí, pero ¿cómo fue? Entonces, eso es importante. Y luego también en la anamnesis nos tiene que servir un poco para aclarar los síntomas. ¿Qué predomina? ¿El dolor? ¿Qué predomina? La inestabilidad. Como sabéis, hay personas que tienen una lesión del ligamento cruzado y no tienen inestabilidad. Lo que presentan a lo mejor es un dolor debido a lesiones que se han ido produciendo con los meniscos o en el cartílago, etc. En el caso de la exploración física, pues lo de siempre, vamos a ver la existencia o no de deformidades y luego pues las pruebas que realizamos de manera sistemática, que en última instancia, si os fijáis, van a buscar lo que hemos visto en los motivos de la consulta. Son pruebas orientadas a buscar la zona de dolor o a buscar qué estructura puede estar provocando dolor y pruebas orientadas a establecer o no la estabilidad, si esa rodilla es estable. Como sabéis, la prueba del ACMA, la prueba de cajón, la prueba del pivot shift o resalte rotatorio, que es como se diría correctamente en castellano, y en concreto esa prueba del pivot shift hay que tener en cuenta que hay más de 20 descripciones de esa prueba, al final no es una mejor que otra, si consigues sacarla
es un pivot shift positivo, si no consigues sacarlo es un pivot shift negativo, aunque como sabéis, a veces la falta de relajación y de colaboración por parte del paciente pues impide que se pueda realizar en la consulta. Por eso es muy importante que si en la consulta no se ha conseguido un pivot shift y el paciente va finalmente a quirófano porque consideramos que el diagnóstico es la rotura de un cruzado anterior, por ejemplo, es muy importante y por eso insistimos en que se haga una exploración bajo anestesia. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede realmente objetivar incluso antes de realizar la intervención. Por eso a veces una pregunta que se hace en la cirugía es ¿por qué a veces sacas primero el injerto o a veces haces primero la artroscopia? Hombre, si no hay duda y está claramente establecido que hay una lesión del cruzado, el orden realmente es el que quieras. Puedes ir directamente a sacar el injerto porque sabes, en el caso de usar autoinjerto, porque sabes que lo vas a utilizar. ¿De acuerdo? Pruebas de estabilidad, ya hay muchas, es cuestión de verlas descritas en un libro o en un vídeo y va a depender, pues, igual que existe el pivot shift, existe el pivot shift invertido para las lesiones del cruzado posterior y para otras lesiones del ángulo postero externo. En caso de las pruebas complementarias, bueno, pues tenemos las habituales, digamos, y las extraordinarias. Cada vez las extraordinarias son, bueno, por la tecnología y demás, son más ordinarias, pero en principio hay que intentar realizar el mínimo número de exploraciones que nos den la mayor información posible. Y si tenemos información suficiente con un número limitado de exploraciones, más hoy en día en épocas de crisis, pues lo ideal es no tener que necesitar toda la batería de pruebas. Como siempre, la radiología simple y la resonancia magnética. Esa es prácticamente, pues, en el caso de un paciente que vaya a ir a quirófano, prácticamente eso es el mínimo exigible. Aunque, como sabéis, con una radiografía de rodilla simple, existen signos radiológicos en los que ya nos permite ver que existe, por ejemplo, una lesión de cruzado, como la radiografía de rodilla, pues el signo de Segón, que es un arrancamiento con perióstico, con un fragmento de hueso en la zona lateral de la rodilla. Pruebas extraordinarias, pues serían, bueno, desde la radiología funcional, hay gente que las incluye dentro de las pruebas habituales, depende un poco del protocolo que uno utilice para el diagnóstico de este tipo de lesiones. La ecografía es muy selectiva, hay trabajos publicados sobre lesiones, incluso la descripción anatómica muy detallada de todas las estructuras difíciles de identificar en disecciones incluso, pero de todas las estructuras de la zona posterolateral y que mediante ecografía las diferencian, las individualizan, pero como sabéis la ecografía es una exploración explorador-dependiente y depende mucho de la experiencia que tenga el radiólogo en esa zona anatómica. La artrorresonancia sobre todo se utiliza pues, en el caso de cirugías de revisión o en el caso de lesiones ligamentosas más complejas, igual que el escáner. El escáner es muy útil cuando vas a hacer una revisión porque necesitas ver dónde están los túneles previos y el ensanchamiento y la cantidad de hueso que te queda básicamente en esa zona de la meseta tibial o en los cóndilos femorales. Y, bueno, otras pruebas de medicina nuclear, y ahí también, evidentemente, incluiríamos, a que no están puestas en el esquema, pues pruebas de tipo analítico, en el caso de que estemos buscando algún problema reumático, infeccioso, para despistar otro tipo de lesiones. Y hasta ahí, digamos, que con toda esa información, lo que habríamos hecho no es otra cosa que definir el problema, pero básicamente pues ya vamos teniendo una idea más clara de cuál es el problema. El siguiente paso, que como en toda toma de decisiones, sería, es decir, un brainstorm es, como sabéis, una tormenta de ideas, es decir, bueno, ¿qué es lo que realizamos a diario en el proceso del diagnóstico? Uno rápidamente pasa rápido por las distintas opciones que considera como diagnóstico. Entonces, en esa consideración de las lesiones podemos tener lesiones únicas, vamos a ver si se puede ver un poco más grande, esto es, lesiones únicas, lesiones combinadas o... Esta combinación debería de quitarlo de aquí. Bueno, lesiones únicas y combinadas. ¿Qué van a ser? En el caso de las lesiones únicas, y al igual que en las lesiones combinadas, lo que vamos a hacer es la toma de decisión inicial de cuál es el problema, vamos a confirmar si esos hechos y esas pruebas nos confirman ese diagnóstico. Básicamente lo que estamos haciendo es decir, creo que tiene este diagnóstico, si lo confirmo con la exploración, con la anamnesis y con las pruebas diagnósticas, ya hemos llegado al diagnóstico final. Pero puede ser, como hemos dicho, lesiones únicas o lesiones combinadas. Hasta ahí
como os habéis fijado, la parte más importante inicialmente es la primera, porque es la que nos permite tomar la decisión. En ese caso ya es el paso a la decisión, es decir, establecemos el diagnóstico definitivo y en algunos casos, pues incluso con diagnóstico diferencial. Pero la parte más importante, como hemos dicho, era todo el trabajo que hemos realizado en la primera parte. Al definir el problema, claramente se puede extraer conclusiones adecuadas, ¿de acuerdo? Si el problema no está definido de manera adecuada, la decisión que tomemos, las conclusiones que tomemos, es como en una tesis en la que se plantea una hipótesis errónea, pues la conclusión, lógicamente, se puede tomar una conclusión, pero esa conclusión va a ser errónea. Y aquí ocurre lo mismo, el diagnóstico, lo que vamos a buscar es un diagnóstico adecuado. Y en ocasiones puede existir que el diagnóstico no sea seguro y que exista un diagnóstico diferencial. Una vez llegados aquí, bueno, pues ya básicamente la cosa es más sencilla. Como sabéis, siempre hemos dicho que en cuanto le ponemos nombre y apellido a la patología o a la lesión que tenemos, a partir de ahí ya digamos que tenemos distintas opciones. Y a la hora de las distintas opciones serían lo que hemos llamado aquí los distintos pasos. No es irse directamente al tratamiento, como sabéis, a partir de un diagnóstico concreto, en el caso concreto que tuviéramos una lesión aislada de ligamento cruzado anterior. Eso no nos lleva directamente a la cirugía. ¿Por qué? Porque hay que considerar otra serie de factores. ¿Qué factores podemos ir considerando, por ejemplo? Vamos a ir cerrando algunas cosas. No es lo mismo que sea lesión única o combinada. No es lo mismo que el paciente tenga 15 años que tenga 55. Y depende también mucho del nivel de actividad que tenga. ¿Por qué? Porque una mínima inestabilidad en una persona que no realice ninguna actividad deportiva puede no tener ninguna trascendencia y no provocar ninguna lesión, y esa pequeña inestabilidad en una persona de alto requerimiento deportivo o alto requerimiento físico puede suponer el que con relativa frecuencia tenga episodios de inestabilidad y otras lesiones asociadas, es decir, vaya acumulando lesiones. Yo personalmente la convicción que tuve de que había que operar a la gente joven cuando tienen una lesión de ligamento cruzado, aparte lógicamente de que la bibliografía actualmente lo avala, pues fue el hecho de operar durante unos años a pacientes que esperábamos a operarles hacia los 17, 18 años, es decir, cuando considerábamos que se habían cerrado los cartílagos de crecimiento, y eran pacientes que se habían lesionado en la Federación de Fútbol hacia los 14, 15 años. Evidentemente habían seguido jugando, teníamos la resonancia y las exploraciones y la historia clínica del inicio, cuando se había producido la lesión, la mayoría de ellos con una lesión aislada del ligamento cruzado, y teníamos la lesión que tenía ahora, que eran lesiones crónicas, rodillas mucho más inestables y con lesiones acumuladas, fundamentalmente de roturas de menisco y lesiones cartilaginosas muy importantes, cuya resolución era mucho más difícil y de peor pronóstico que si hubiéramos hecho una intervención a los 14, 15 años. Como sabéis, bueno, lo que hay que tener claro es que las técnicas no son las mismas a los 14 que a los 18, pero existen alternativas, incluso en niños de edad menor. En el caso de lesiones únicas o combinadas, si nos vamos a las lesiones únicas, podemos tener lesiones aisladas del ligamento colateral medial. Como sabéis, las lesiones aisladas, en general, salvo que fuera un arrancamiento brutal y un bostezo brutal, que en ese caso se acompañaría también de una lesión de cruzado anterior, no se tratan cuando son de manera aislada. Las lesiones del ligamento colateral lateral aisladas o no existen o son también muy raras. Es decir, ¿por qué? Porque antes de romperse ese ligamento colateral se rompen también otras estructuras del complejo posterolateral, y eso sí que determina una inestabilidad importante. Lo que sí que conocemos y sí que es más frecuente son las lesiones aisladas del ligamento cruzado anterior, que esas las vemos con mucha frecuencia. ¿Por qué vemos ahora más lesiones aisladas del ligamento cruzado anterior? Porque la realidad es que las operamos antes. En un estudio que hicimos cuando era residente con el doctor Valentí, lo que veíamos es que en las lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior se asociaba con gran frecuencia lesiones de menisco interno. Lesiones que, por otra parte, en la lesión aguda del cruzado anterior, lo que veíamos era el número de lesiones, era más frecuente las lesiones del menisco externo. Es decir, esas lesiones de menisco interno se van acumulando
con la inestabilidad, se van acumulando con el paso del tiempo. Otra lesión única sería la lesión del cruzado posterior. Eso durante años se ha debatido si una lesión aislada del ligamento cruzado posterior necesita operarse. La mayor parte de las veces, si es realmente una lesión aislada, no necesita operarse porque se tolera muy bien, pero es cierto que con gran frecuencia se asocian a lesiones del complejo posterolateral y ahí la mayor parte de las veces no es solo que haya que reparar el ligamento cruzado posterior, sino que además hay que hacer o el popliteo o alguna otra estructura del complejo posterolateral. En el caso de las lesiones combinadas, bueno, pues ahí digamos que tendríamos combinaciones para combinar todo, digamos, ¿no? Pero relativamente frecuente pues, es la lesión del cruzado anterior y ligamento colateral medial. Como sabéis, lo que hacemos es tratar y estabilizar el pivote central y con la inmovilización y la restricción que le damos al principio acaba también cicatrizando el ligamento colateral medial. Muy frecuente la existencia del ligamento cruzado anterior y un menisco, en la medida de lo posible, reparable. ¿Por qué? Porque esta situación está creando un ambiente muy favorable para la reparación del menisco y de hecho está comprobado que aquellos meniscos que se suturan en el contexto de una reparación simultánea de un ligamento cruzado anterior tienen mucho mejor resultado que aquellos meniscos reparados de manera aislada, posiblemente por el ambiente sangrante y de cicatrización con el que se cuenta en el caso de una reparación del ligamento cruzado. Lesiones combinadas del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, generalmente traumatismos de gran energía, accidentes de tráfico o deportes mucho más de impactos más violentos. Menos frecuente es la lesión combinada del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral lateral, es bastante raro, pero también existe. Y luego, mucho más frecuente, dentro de que es poco frecuente, y claro que lo más frecuente es esto, la combinación relativamente frecuente es ligamento cruzado posterior, como hemos dicho, y complejo posterolateral. Son lesiones que generan una inestabilidad muy importante, como sabéis, se miden por grados, y dependiendo de esa inestabilidad, pueden necesitar la reparación del ligamento cruzado, la reparación de las estructuras posterolaterales, incluso son pacientes que, como sabéis, suelen ir desarrollando deformidades en varo, con un balanceo en varo, y que con relativa frecuencia necesitan además un tercer acto quirúrgico, que es una osteotomía de corrección, porque si no, no hay plastia que aguante el varo ese continuado, el thrust que llaman en inglés, porque es como un golpeteo que acaba rompiendo cualquier reparación. ¿De acuerdo? Esos, digamos, que cosas que habría que considerar en cuanto a lesiones únicas y combinadas. En cuanto a la edad, lo que hemos dicho antes, no es lo mismo la lesión en un niño, la lesión en un joven, entendido joven, digamos, pongámosle hasta los 35 o incluso 40, un poquito más, y el adulto, ya la persona en la que, como sabéis, la evolución natural de las rodillas es hacia la rigidez, igual que en muchas otras articulaciones, y en ese sentido el paso de los años va en nuestro beneficio, porque muchos de esos pacientes no van a necesitar una reparación quirúrgica, sobre todo porque muchos de ellos tampoco tienen una inestabilidad. Un niño que a los 7, 10 años se lesiona el ligamento cruzado, no hay manera de pararlo a ese niño, evidentemente va a seguir haciendo su actividad deportiva y lo ideal sería pues, bueno, en la medida de lo posible, estabilizarlo. Una persona joven, 14, 15 años, ya más cercano a la edad de cierre de los cartílagos, mucho más todavía, porque, como sabéis, siguen haciendo actividad deportiva. También estamos ya en una zona en la que, bueno, se pueden utilizar técnicas muy parecidas a las del adulto. Por ejemplo, se pueden utilizar tendones que contengan simplemente partes blandas, que no contengan parte ósea, o que en todo caso la parte ósea esté por encima del cartílago de crecimiento, y haciendo túneles mucho más perpendiculares a la fisis nos permite obtener resultados en los que no se produzcan bloqueos del cartílago de crecimiento. Y luego, evidentemente, en el adulto es cada vez más frecuente, pues eso, personas de 25, 30, 35, 40 años que desean seguir manteniendo un nivel de actividad deportiva importante, presentan una inestabilidad o presentan dolor e inestabilidad y bueno, pues es una buena situación y les puedes ofrecer un buen resultado, como sabéis. Y luego, lo que hemos dicho también, el nivel de actividad. No es lo mismo la persona que no realiza deporte, que bueno, se ha roto incluso hay muchas personas que a lo mejor el único deporte que hacen es que van a esquiar en invierno.
Realmente para esquiar no necesitas el ligamento cruzado anterior si sabes esquiar, porque la mayor parte de las veces la posición de chus podemos estar esquiando con una situación de cajón anterior. Entonces, ni siquiera para esa situación es imprescindible, siempre y cuando, como hemos dicho, se sepa esquiar. Si no sabes esquiar, pues si tienes el cruzado roto, mejor que te dediques a otra cosa. Si el nivel es un nivel recreativo, bueno, pues va a depender un poco de lo que le guste o de lo que insista el paciente. Y si el nivel es un nivel profesional, como sabéis, la mayoría de ellos tienen una inestabilidad y acaban operándose. Yo creo que no todos llegan después a conseguir el nivel que tenían previo, aunque bueno, pues los resultados son buenos y demás, pero no es lo mismo, por muy perfectas que sean nuestras técnicas, nunca será lo mismo una reparación, una plastia, que un ligamento original. Y las alteraciones que se producen a nivel de la propiocepción, pues no siempre se recuperan. Eso en cuanto al nivel de actividad. Por tanto, esas cosas habría que considerar: lesión ilíaca combinada, la edad del paciente y el nivel de actividad. Y de cara al tratamiento, bueno, pues como siempre tendremos las opciones de tratamiento médico, tratamiento rehabilitador, tratamiento quirúrgico, o a veces, dependiendo del entorno en el que nos encontremos, pues una opción de tratamiento será derivarlo a otro compañero que pueda hacer esa intervención, o derivarlo incluso a un centro donde se tuviera. Imaginaros que pues, en donde estéis trabajando no has hecho nunca una lesión de ligamento cruzado posterior, pues a lo mejor viene una lesión combinada de cruzado anterior y posterior, pues a lo mejor no es el mejor momento para hacer, o se puede llamar a un compañero y que venga a tu hospital, o se puede derivar ese paciente a otro hospital. En fin, las opciones son múltiples. Esta evidentemente hay que considerarla en última posición, pero no hay que descartarla. En cuanto a los tratamientos médicos, pues bueno, ahí digamos que el esquema sería sencillo. Tendríamos opciones diversas o combinación de opciones. La mayor parte de las veces el tratamiento médico va a ser pues una medicación. Si el problema es una lesión que está aguda, que lo que provoca es inicialmente dolor y inflamación, bueno, pues antiinflamatorios, analgésicos, como sabéis, y si pasa con eso y no genera ningún problema, pues tema solucionado. Muchas veces, como sabéis, usamos esa combinación de distintos fármacos. En el caso de la rehabilitación, no se trata de mandar al paciente a rehabilitación y bueno, es importante también conocer las opciones que tenemos en rehabilitación. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de una rodilla con una lesión de ligamento cruzado anterior, solemos decir, si así lo ofertamos o lo ofrecemos a los pacientes, que mejor operarlas en frío. La realidad es que en caliente, por así decirlo, en las primeras semanas, toda esa reacción inflamatoria que tiene la rodilla por el traumatismo puede, y hay mayor incidencia de artrofibrosis. ¿Por qué se opera el jugador de fútbol? Pues porque tiene una ficha millonaria detrás y el que pasen 3, 4 o 6 semanas de más o de menos, pues puede influir en la temporada futbolística. En el caso del paciente que no tiene un fichaje millonario, digamos, es más prudente, hasta lo que hoy sabemos, el esperar un poco de tiempo, pero no esperar de manera estéril, es importante esperar de una manera activa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos conseguir, en la medida de posible, movilidad completa, conseguir, en la medida de posible, no perder masa muscular o incluso poder recuperar un poco antes de la eventual intervención y, por supuesto, quitar dolor. Por tanto, el objetivo de estos pacientes de la rehabilitación, con las distintas opciones terapéuticas que puede tener un servicio de rehabilitación, van a ser conseguir movilidad completa, conseguir un buen trofismo muscular y quitar el dolor. ¿De acuerdo? No es que se vaya a rehabilitación y que vuelva dentro de un mes, sino tiene que tener un objetivo concreto. En el caso del tratamiento quirúrgico, bueno, pues habrá que considerar y tener en cuenta las distintas técnicas. Como sabéis, tenemos técnicas anatómicas, tenemos técnicas monotúnel, tenemos técnicas bifasciculares, dependiendo de los ligamentos. ¿Son unas mejores que otras? Bueno, pues tampoco existen estudios muy extensos, randomizados, que demuestren que exista grandes diferencias entre unos y otros. Sabemos que los porcentajes de éxito, si la técnica está bien realizada, es decir, los túneles están bien colocados, la plastia está correctamente puesta, etc., los porcentajes de éxito, estamos hablando del ligamento cruzado anterior, superan el 85%. Entonces, bueno, también es cierto que jugamos con poco margen de mejoría. A veces, según se ha publicado, parece que las técnicas de varios fascículos
mejoran en los casos en los que existe una inestabilidad rotacional más importante, pero bueno, pero tampoco está tan confirmado. De manera, voluntariamente no me he metido en las lesiones del ligamento posterior y posterolateral, fundamentalmente porque en una sesión próxima y cercana va a hablar de ello el doctor Leyes, que tiene más experiencia. Pero bueno, lo que decíamos, la técnica, primero es la que uno conozca, y dentro de las disponibles, y como sabéis, pues bueno, hay varias monotúnel, anatómicas, bifasciculares, etc. El sistema de fijación, bueno, pues uno habitualmente también utiliza generalmente uno o dos sistemas de fijación con los cuales se sienta cómodos y que conozca, como cualquier otra instrumentación o cualquier técnica quirúrgica. Los injertos, aquí lo sabéis bien claro, tenemos la opción de aloinjertos. Dentro de los aloinjertos tenemos distintas opciones, tenemos injertos hueso-tendón-hueso, tenemos injertos solo de partes blandas, y lo mismo en el caso del autoinjerto, podemos coger HTH de la rodilla del paciente o injertos de partes blandas, que fundamentalmente son los injertos de la pata de ganso. Y por último, hay que tener en cuenta algo parecido a lo que hacíamos, es decir, no mandamos al paciente a que hagan lo que quieran. El postoperatorio debemos conocerlo en el sentido de, dependiendo del tipo de cirugía que se le haya hecho y se han asociado otros gestos como una sutura de menisco, etcétera, a lo mejor hay que limitar la flexión del paciente al principio, o a lo mejor necesitamos, dependiendo de que haya habido algún problema en la fijación o que los requerimientos de la intervención así lo precisen, el hacer una inmovilización más prolongada, o al contrario, no precisar una inmovilización, incluso pues tampoco precisar ningún tipo de ortesis. O sea que dependiendo un poquito de la lesión y de los gestos asociados, puede también precisar descarga o carga completa. Si no ha habido ningún gesto sobre el cartílago, no necesitamos la descarga, el paciente puede pisar. El usar o no usar muletas lo hacemos, como sabéis, por comodidad. ¿De acuerdo? Y esto es un poquito Y luego, lo que hemos dicho, la derivación cuando uno no es capaz de, o bien uno o su equipo, que el derivar también es lo más lógico, es inicialmente derivar al vecino que está a tu lado. Pues si uno no es capaz, o ese equipo no es capaz de llevar adelante la técnica, pues lo más sencillo es que otro lo pueda realizar. Y esa es un poquito la idea. Quizás lo más interesante que yo os quería proponer es que a la hora de... más que lo que hemos hablado, es fundamentalmente el usar ese tipo de herramientas. Si os fijáis, aquí podríamos hacer un árbol de estos de decisiones, que partiendo desde lo más básico, es decir, esto es como si fuera el índice de un libro. Uno puede, al final un libro no es otra cosa que capítulos y que se van desarrollando, ¿de acuerdo? Incluso uno de esos mapas mentales puede llegar a colgar imágenes y desde el punto de vista digital puede colgar vídeos, puede colgar... O sea, que eso es una forma... Y luego es una forma sencilla de estructurar muy bien el contenido, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Tengo dudas, pero ya son más concretas de tipos de ligamentos. Por ejemplo, cuando hay lesiones del cruzado posterior, si puedes entrar haciendo alguna artroscopia y que parezca el cruzado anterior que esté también roto desde el lazo o caído. No sé si suele pasar, porque la verdad es que no estoy al tema, pero si hay casos que se opera el cruzado anterior y lo que no se ha visto era pensando que es que está caído el laxo y la culpa sería del posterior. A ver, como sabéis, en condiciones normales, cuando el cruzado anterior está roto, las maniobras de cajón hay que hacerlas. Cuando el cruzado posterior está roto, muchas veces la rodilla ya está en cajón posterior. Entonces, si tú tienes una lesión combinada, puede ser difícil a veces establecer cuál es el punto medio de estabilidad entre que no estés en cajón anterior y que no estés en cajón posterior, que es la mayor dificultad que tiene la reparación simultánea de los dos ligamentos. Es decir, cuál es el punto, a veces pues, no está del todo claro, y desde el punto de vista biomecánico es importante, pero a la vez es difícil el concretarlo. Y también puede ocurrir lo mismo, es decir, que uno crea que hay un movimiento de cajón anterior cuando lo que tiene es una lesión de cruzado posterior. Y lo que está haciendo es corrigiendo el cajón posterior hasta una situación en la que sería un cajón neutro y considera, de manera errónea, que ahí hay un cajón anterior.
Eso evidentemente pues sería un error de diagnóstico. Hombre, en la exploración pues no debería ocurrir si es una lesión aislada. ¿Por qué? Porque la exploración no es igual, ¿no? Incluso basta con ver, como sabéis, cuando el paciente lo vemos de lado y lo vemos en la posición de la rodilla así, basta con ver una rodilla que estará cierto, y luego además será una rodilla que tendrá recurvatum. Es decir, en la exploración no debería de pasar desapercibida una lesión aislada de cruzado, sobre todo cuando lo comparamos con la otra rodilla, ¿no? Pero puede ocurrir. Y la pregunta es, cuando ya igual te equivocas, ¿hay alguna prueba ya cuando tienes la lente metida para ver si lo que en realidad está roto es el posterior o el anterior? Bueno, a ver, porque si entras y está laxo, está caído, sí. Piensas, va, esto es insuficiente y operas, pero no sé si hay alguna maniobra. En general, la consistencia de un ligamento, cuando no es lo que esté distendido, digamos, es más como goma frente a un ligamento más tenso. Entonces, cuando tú tocas ese ligamento con el gancho palpador, nunca va a tener la consistencia, digamos, rígida de un ligamento normal, ¿no? Pero no se me ha presentado el caso al así. hacer el cajón anterior artroscópico, al principio, bueno, no va a poder ver la tensión cuando se tensa. Cuando está roto el cruzado y todo viene medio laxo, sí. hacer el cajón anterior se tensa, pero no ¿Se tensa cuál? Se te viene mucho más el cruzado anterior. Sí, lo que pasa es que también ves la traslación de las espinas, pero están mucho más posteriores. Si fuera por una lesión del cruzado posterior, tú ya tienes la referencia anatómica de la espina y del hipercóndilo. Entonces, si se te viene por el cruzado posterior, se te va a venir a una posición más o menos normal en la artroscopia. Sí. Pero, entonces, eso puede ser un signo de que es del posterior y no del anterior. Sí, se podría. Pero vamos, yo creo que en condiciones normales uno no debería de llegar a esa situación. No es tan difícil el diagnosticarlo. Otra cosa es que me digas ya, y además tiene una inestabilidad. Los problemas diagnósticos sobre todo son el optimizar el diagnóstico de las lesiones posterolaterales. ¿Por qué? Porque el número de estructuras que hay en esa zona es bastante importante incluso hay distintas técnicas de reparación, unas reparan unos ligamentos, otras reparan otros, otras reparan el popliteo, otras el ligamento que va a la favela, en fin, es todo un complejo ligamentoso importante que a su vez está unido con toda la estructura de la cápsula posterior y que a su vez luego continúa con la zona posteromedial. O sea, la rodilla, en unas disecciones que he tenido oportunidad de hacer en Barcelona con Pau Golano, es toda una estructura como si viniera desde la rótula, por un lado, y luego cruza por detrás, es un continuo. O sea, el que lo describamos como distintos ligamentos es porque hay engrosamientos de esa cápsula y fibras que se dirigen más de manera concentrada por unas zonas. Pero hay que crear realmente en las disecciones casi hay que crear esos ligamentos. En los dibujos y en los esquemas anatómicos vemos perfectamente los ligamentos, pero eso, la realidad es que luego, salvo que lo vayas creando y lo diseques de manera microquirúrgica prácticamente, no llegas a verlo, es todo un continuo, ¿no? Entonces, el reparar esas estructuras, por eso hay tantas técnicas de reparación del ligamento, de los ligamentos posterolaterales, ¿no? ¿No? Sí, porque además ahora lo tengo más. Y hay que anatomía. ¿Pero es cadáver formulado o fresco? Ah, vale. Sí, hombre, fresco es lo ideal, ¿no? Pero hay que contar con tiempo. Sí. Claro, estas disecciones que os comento, que posiblemente las presentemos en la ESCA, bueno, posiblemente no, las tenemos que presentar en la ESCA, básicamente. Claro, son disecciones que a veces cuestan 12, 14 y 20 horas. Evidentemente se hacen en 2 o 3 días, ¿no? Y es
es claro, pero para la descripción anatómica, y por eso os digo que muchas veces es ir pelando hasta la última gotita de grasa, ¿no? Para que realmente se vea la imagen, ¿no? Esto es más un abordaje, sí, con lo cual se tarda menos. Sí, ahí ya la... Sí, más nos vale porque... No, pero las normales, el popliteo, el colateral externo, todas estas estructuras sí que se ven y se ven muy bien. La rótula y tal. Ujú. Preguntas. El estructurar así las cosas, aunque es una cosa quizás que no habéis usado nunca, ¿os parece interesante? No, vamos a ver, no estoy planteando que sustituyamos las presentaciones habituales, es decir, pero también es cierto que en las sesiones y eso tenemos pues, los vídeos, tenemos más imágenes, o sea que por imágenes no nos... Pero, a ver, si conseguimos que también se aprendan cosas sin que la cabeza se amueble un poco, también es importante porque luego ya vais llenando las imágenes y las vais poniendo, porque aquí os podía haber dado vídeos y imágenes que lo vamos viendo en otros momentos, pero a lo mejor es más... Y también quizás, por lo menos no he visto que ninguno se ha dormido, o sea que por lo menos os obligáis a tener que estar un poco más pendientes, no lo sé. Bueno, lo pensáis, si me decís no me ha servido para nada, perfecto. Pero me parece mucho más ordenado para mi Claro. cabeza, por ejemplo, seguir un esquema. Y los datos se te quedan mejor si vas siguiendo un esquema, que si te van soltando ideas, que también siguen las ideas un esquema, pero bueno, de esta manera que es el esquema ahí. O sea, a mí me resulta más claro. Incluso a la hora de preparar vosotros para congresos y esto, os digo, como herramienta os puede servir porque muchas veces el problema de las comunicaciones es, a ver, acaba la comunicación y dice, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? No me ha dicho nada que no supiera o realmente me ha dicho muchas cosas, pero entonces a veces en un afán de intentar transmitir más de 2 o 3 ideas, es como en una tesis doctoral, cuando empiezan con 5, 6, 7 conclusiones, dices, uy, ya, esto no da para tanto, ¿no? 3, 4 ideas de conclusión de una presentación es más que suficiente. Pero es lo que ¿qué te llevas a casa, no? Me llevo a casa de esta presentación esto. El resto de datos han servido para ilustrar y para confirmar esa conclusión, pero básicamente lo que interesa es esa conclusión. Y si encima desde el principio ves un orden, pues es mejor, ¿no? Hay muchas técnicas, claro. Como hay gente que le gusta poner abajo las pestañas que van avanzando y dices, vale, estoy en esta, estoy en la introducción, estoy en la... Para que así si uno se duerme, por lo menos sabe, en el momento en que despierta, sabe en dónde está, ¿no? Pero bueno, son... ¿Puedes hacer ahora una pregunta o un reciente completo? Sí. A ver, paciente de 35 años que viene a por una cuarta opinión porque hay 2 médicos que le han dicho que no hace falta. Con una lesión aparentemente esquiando, se ha roto el ligamento cruzado anterior, tiene una lesión de menisco pero que con cierto aspecto degenerativo un poquito. Le molesta pero tampoco le molesta tanto, la rodilla a veces le falla, otras veces no. En cuanto hace algo de deporte generalmente lo nota. 2 médicos le han dicho que se tiene que operar. No, perdón, 2 médicos le han dicho que no se opere, que ellos no se operarían, y uno le ha dicho que por supuesto que sin lugar a dudas que no se lo piense. Entonces viene a la cuarta opinión para ya aumentar el ¿qué le dirías, Íñigo? O como... Primero determinar qué lesión tiene y qué actividad quiere o va a querer tener. Esquía en invierno, sale a correr para estar un poquito en forma. O sea, es ocasional, recreativo. Sí, pero la realidad es que ha dejado de hacer cosas porque no estaba... ¿Y su lesión diagnóstica cuál es? El diagnóstico en la exploración lo que se confirma es que hay una inestabilidad, o por lo menos hay una lesión de cruzado anterior, y las maniobras para menisco interno son positivas. Eso ya. Fuera personal deporte, ¿vale? Lo he escuchado. Lo que quería definir es si esa rodilla va a requerir unos requerimientos grandes o ocasionales. Un paciente joven, como son 35 años, deportista y con una lesión de ligamento cruzado anterior y menisco, yo estaría con un tratamiento en principio quirúrgico.
rodilla a priori por delante y un nivel de actividad relativamente que va a ser importante. Entonces, una rodilla inestable, con unas lesiones que lo que van a tender es probablemente a evolucionar a una artrosis precoz, pues prefiero operarlo. ¿Y la historia natural de la rotura de cruzado anterior dejada su evolución? Con inestabilidad es esa, quiero decir. Bueno. Creo que el tratamiento se puede meter el tratamiento. Al final esa es la pregunta, quiero decir, a veces cuando pasamos en consulta, hacéis la anamnesis, exploráis, tal, me comentáis o nos comentáis el tema y la pregunta siempre es de decir, ¿qué le harías? ¿No? Si resulta que en vez de estar yo o cualquiera de los compañeros estáis y lo estáis viendo y es dentro de 1 año, 2 años y está en vuestra consulta, ¿qué le haríais o por lo menos qué le ofreceríais? Aunque no se lo hagáis vosotros, pero ¿qué le ofreceríais en cuanto a criterio a ese paciente? ¿No? Y eso es lo que tenéis que... No es solo el que lleguemos hasta... O sea, muchas veces el residente lo hace esto muy bien, pero hay que dar el siguiente paso. Es decir, con todo esto hay que intentar establecer las opciones que tenemos disponibles. Evidentemente ya será la labor del especialista el tomar la decisión y ejecutar el tratamiento. Pero no es solo quedarse aquí, porque estos son datos objetivos y subjetivos, pero sí que es bueno que también a la vez que, es decir, nos comentáis, oye, tiene esto, tiene estos estudios, tiene esta exploración, tal, pero ¿qué le harías? ¿No? Que a veces es lo que os cuesta un poco, vamos a ver, pero no pasa nada si os equivocáis, porque la decisión todavía no es responsabilidad vuestra y el tratamiento tampoco, en ese sentido, ¿no? Es mejor equivocarse aquí que equivocarse aquí. Además, tiene que elegir el paciente. Tiene que elegir, por supuesto, por eso decimos, no os olvidéis que qué opciones le... Yo en este caso no me opero. Por eso, sí, sí. Y así estoy, porque me rompí el cruzado y el menisco y el ligamento medial esquiando se extendía a 40. Ya será un poco mayor. Casi ya no sé igual. Yo tengo una pregunta. En un chico igual, de las mismas características, 35 años, que hace bicicleta y natación y en general no nota inestabilidad cuando lo hace, pero de manera esporádica, yo qué sé, una vez a la semana o una vez cada 2 semanas hace fútbol y ahí algo de inestabilidad nota. ¿A ese chico le harías potenciación muscular en rehabilitación y seguir así? O... Hombre, si hace bicicleta con frecuencia y natación, y no nota inestabilidad, ya en principio mucha más potenciación yo creo que ya estará bien. El problema ese es muchas veces es el futbolista de fin de semana. Con una lesión de cruzado, lo mejor que puede hacer el futbolista de fin de semana es dedicarse a otras cosas. Porque aunque se opere, el riesgo de lesión por ser futbolista de fin de semana por encima de los 35-40 es muy similar. Quiero decir, va a tener... es muy frecuente cada día. O sea, que antes que operarle le aconsejarías cambiar de... A ver, si tan importante es para él el partido del fin de semana, pues a lo mejor sí, pero quizás es más práctico cambiar de... dejarse el partido el fin de semana, ¿no? De repente las sensaciones de inestabilidad no solo son En deporte. en deporte. Eso ya es otra cosa. Si una tiene en la vida diaria o en el caminar normal, ahí ya cambia. Porque... Una cosa es caminar en el llano, pero un poco de pendiente y un paso fuerte, un escalón, a veces es suficiente para provocarte un terreno irregular, cruzas ahí delante donde hay tierra y eso ya no es solo deporte, ¿no? Eso ya es actividades de la vida diaria. Por eso, yo después de lo que me pasó a mí, yo creo que esas cosas, yo se las comento siempre a los pacientes que se han operado cruzados y que no se quieren operar, porque tienen miedo a sus pies. Que realmente una de esas, así, un mal traspié, ya se te fue la rodilla del garete. Porque te está tratando de aguantar toda la rodilla o el cruzado posterior y el resto de los meniscos. O sea, lo que sí que sabemos, y está claramente demostrado, es que si la rodilla tiene episodios de inestabilidad, al final el acúmulo de lesiones, lo que tienes es un peor pronóstico de la situación. Si resulta que tienes una lesión de cruzado y no tienes episodios de inestabilidad, bueno, en principio, a lo mejor no hay, y no tienes dolor, pues a lo mejor no hay una razón de peso para... Pero si tienes episodios de inestabilidad mínima, pero con las actividades de la vida diaria, caminar, subir una cuesta, subir una escalera, bajar, pues entonces sí que... Animaría a un residente en alguna revisión bibliográfica que nos trajerais todas las cosas que hay de nivel 1 en rodilla, ya que
¿En ligamentos o en...? Bueno, sí, sí. Centraros en meniscos, no sé, pero da lo mismo. Digo, lo que os decía, si hay mucho, que a lo mejor hay mucho, no hay nada, ¿no? Sí, no, pero si hay mucho siempre hay un meta-análisis que te lo Claro, resume, ¿no? porque tampoco se trata